todas, bienvenidos a un nuevo video en Sputnik. Yo soy Alejandra y el día de hoy les traigo una recomendación lectora para esta semana. Hace unas semanas leí a Apegos Feroces de Vivian Gornick. Era una lectura que yo ya le tenía echado el ojo, pero junto al círculo de lectura que manejo, que está en mi Patreon, decidí leerla porque tenía muchas ganas de leer algo de autoficción iniciando el año 2020. Entonces, esta es mi recomendación para Apegos Feroces de Vivian Gornick, una novela espectacular de una de las autoras, digamos, que ha tenido muchísimo boom recientemente, aun cuando esta novela fue publicada en el 87. Gornick perteneció a la segunda ola feminista de Estados Unidos y ha sido una férrea escritora política, o sea, que políticamente ha estado muy involucrada con el movimiento feminista. Entonces, esta novela entra en esta categoría que llamamos autoficción. La autoficción es algo que yo ya tengo tiempo conociendo, no es nuevo, no es algo, digamos, sí, actual, pero sí es algo que a mí me empezó a interesar mucho desde el año pasado y he empezado como justo a leer cosas. En su momento, Apegos Feroces no lo terminé de leer porque tenía cierto recelo por la temática de la historia. Después lo leí y me di cuenta de muchas otras cosas que me interesaron mucho. Entonces les voy a contar de qué va Apegos Feroces y por qué me gustó mucho, por qué la recomiendo y por qué ustedes deberían de leer más autoficción. La autoficción es un género literario, se podría decir, que es una mezcla entre la realidad del autor, que se pone como personaje en la historia que nos cuenta, pero contado desde su perspectiva, lo que hace que ficcionalice ciertos eventos. No es igual a una autobiografía porque la autobiografía pretende, o las biografías pretenden ser apegados a la verdad y con nombres reales, personajes y situaciones reales que en teoría, aunque estén en la página, son situaciones que sucedieron. En la autoficción sucede que como lector no sabes a ciencia cierta si lo que te está diciendo el personaje es totalmente real. A veces puedes cambiar nombres, puedes contar la misma situación pero en otro lugar. Y en general es una especie de salto de fe que le damos los lectores porque sabemos que es su historia, pero no sabemos si está contada adecuadamente. Entonces, Apegos Feroces es esta historia entre la vida de Vivian Gornick y su relación con su madre. La historia tiene como tres importantes momentos. El primero es ella y su madre caminando por las calles de Manhattan. Y digamos, este es como el concepto general, ¿no? Ella y su madre caminando por las calles de Manhattan mientras recuerdan cosas. En este periodo de ellas caminando, tú puedes escuchar la voz de Vivian Gornick contando la situación cuando ella vivía en el Bronx con su madre y con otras mujeres, entre ellas Nettie, y finalmente cuando sale de su casa y empieza a tener dos parejas, los distintos hombres con los que ella salió y que después pues finalmente todo es el combo y se entrelazan en una trenza entre las caminatas, el pasado, el medio pasado y el presente, un poquito así. Entonces, básicamente es esto, ¿no? La historia de Vivian Gornick con su madre. Y a través de esto, tú puedes ver este apego feroz que se tiene y que no se suelta hasta justo la última página del libro, donde te das cuenta que ese apego feroz, que es ese apego a tu madre, que es una madre con la que has tenido muchísimos problemas, con la que a veces no estás de acuerdo con lo que dice, con la que a veces sí, y sin embargo ha estado ahí, es un apego que nunca se va a ir, porque pues es tu madre, ¿no? Entonces, un poco las protagonistas importantes de esta historia son las mujeres, es ella, su madre, Nettie, y algunos otros personajes femeninos. Su padre y su hermano, por ejemplo, quedan a segundo plano, igual que los hombres con los que ella tiene una relación amorosa, que finalmente es su madre quien decide ciertas cosas respecto a estos amores que ella tiene. Básicamente Apegos Feroces es esta historia de Vivian Gornick contándonos cómo creció en el Bronx, cómo creció con su madre que después fue viuda, cómo vivió el luto de su padre con su madre y cómo encontró diferentes versiones de su madre en otras cosas, incluida Nettie, ¿no? Como que tuvo estos dos papeles importantes en su vida, que fue su madre, que también fue Nettie, que también le ayudaron como a desarrollarse como este personaje feroz,
femenino que quería comerse el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería ser como su madre, porque tampoco quería ser como Nettie, porque quería cambiar esta perspectiva. Y creo que es inevitable que en esta novela autoficcional, encontremos esos pensamientos que son feministas y que te ayudan después a entender el mundo y la relación madre e hija. En el feminismo es de alguna manera importante para las mujeres recuestionarte o cuestionarte las relaciones maternas y sobre todo cuestionarte de qué va la maternidad. Entonces un poco se puede notar este subtema de la historia en cuanto a que las relaciones madre-hija no van a ser perfectas y muchas veces tienen que terminar y otras veces no van a terminar por ciertas razones, pero finalmente no pretenden poner ni personajes buenos ni malos, sino estos personajes que existen y que le dan sabor a tu vida, digamos. Entonces, un poco Apegos Feroces, eso es una historia que es, digamos, un chisme enorme de la vida de Vivian Gornick en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx, en Manhattan. También su vida como escritora, como periodista, cómo se va encontrando también en el feminismo, cómo va encontrando la voz de su madre, pero también cómo ella también puede ser muchas veces cruel. Creo que una de las cosas que me gusta de la autoficción es que no pretenden de ninguna manera poner al narrador, que muchas veces es el escritor, como este héroe que solo hace las cosas bien y que actúa de una manera, sino que Vivian Gornick se abre completamente y no queda como una personaje que es bondadosa, en muchas ocasiones no queda como coherente. Entonces creo que de alguna manera encontrarme con esta novela fue como interesante porque justo explora muchas emociones humanas que no son lo que podríamos considerar buenas, entonces eso hace que los personajes o ninguno de los personajes sean perfectos de alguna manera. Y yo como con esquema de perfección un poco, sí me sorprendió, ¿no? Encontrar a estos personajes que son vulnerables frente a los lectores, que se abren completamente. Y sí me quedaba pensando, ¿qué habrá pensado si la madre de Gornick leyó esto? ¿Qué habrá pensado de esto? Es interesante cómo te invita a cuestionarte tus relaciones madre-hija, cómo te invita a cuestionarte tus relaciones con otras mujeres y cómo esta segunda ola del feminismo de lo personal es político está involucrado en esta historia. Entonces, quiero leer más de Vivian Gornick, es la primera obra que me encuentro de ella. He estado leyendo algunos otros ensayos sobre cómo ella justo habla de la autoficción y por qué es importante volcarse en la historia, volcarse estas experiencias en una historia. Creo que tiene muchos puntos muy importantes que quizás no sean para todos los lectores o todas las lectoras. Habrá quienes encuentren esto un poco tedioso porque, pues básicamente es un chisme, ¿no? Un chisme real, un poquito... Pues igual todos cuando contamos un chisme le inventamos cosas de alguna manera porque pues contamos nosotras las historias, automáticamente se ficcionaliza. Quizás para unos esto no sea de interés porque no sucede algo diferente, algo que te saque de esta realidad. Sin embargo, yo creo que invita a cuestionarnos más cosas y definitivamente quiero leer más de Vivian Gornick, quiero ver qué más está haciendo. Afortunadamente ya se está traduciendo al español, como les digo, Apegos Feroces se publicó en el 87 y hasta ahora está teniendo como un boom muy importante. Al menos ahora he visto muchas entrevistas que le han hecho a Gornick en diferentes medios de comunicación en español. Entonces esa es mi recomendación de la semana. Espero que se animen a leer Apegos Feroces. La mayoría de los que a lo mejor están viendo el video ya la leyeron porque están en mi círculo de lectura en Patreon, que fue muy interesante cómo pudimos platicar y sacar nuestras vulnerabilidades en el grupo. Pero si no lo han leído, pues los invito a hacerla. Esa es mi recomendación de la semana. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.